El miedo a los payasos no es algo nuevo y tampoco es algo que afecte únicamente a los niños pequeños. Son miles de personas que se aterrorizan al ver imágenes de payasos o incluso en pensarlos. Y es que después de escuchar historias como la de este episodio, tenemos razones suficientes para desconfiar de ellos. Pogo, el payaso, fue una persona que aterrorizó a todo Chicago y que se convirtió en uno de los asesinos más conocidos y famosos del mundo. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar de John Wayne Gacy, mejor conocido como Pogo, el payaso. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Illinois, Chicago. Era uno de varios hijos entre el matrimonio de John y Marion Gacy. Su padre, John, era veterano de la Primera Guerra Mundial y debido a esto era demasiado autoritario y muy estricto en su casa. Lamentablemente lo llevaba a niveles tóxicos y niveles de abuso psicológico, verbal y físico en contra de su esposa y de sus hijos. Esto aumentaba y perjudicaba muchísimo más cuando bebía, ya que tenía problemas con el alcohol. Él trabajaba como reparador de autos y varios conocidos de la familia decían que era muy notorio el rechazo que tenía él por su hijo John. Claro, abusaba física y verbalmente a todos sus hijos, pero se dice que se notaba mucho la diferencia que hacía entre sus demás hijos con John. A él definitivamente no lo soportaba, lo hacía a un lado, al parecer no lo quería, ni siquiera le gustaba tenerlo cerca y dentro de todo lo malo que hacía, los momentos buenos que tenía, pues los compartía con sus demás hijos en lugar de compartirlos también con John Wayne Gacy. El rechazo que vivía por parte de su padre y todos los comentarios hirientes que recibía 6 años hasta los 10, fue abusado sexualmente por un amigo de la familia. Si esto lo juntamos con el maltrato y el rechazo que recibía por parte de su padre, era una bomba que estaba a punto de explotar. Se dice también que a los 11 o 12 años aproximadamente lo encontraron tocando inadecuadamente a una niña de su misma edad junto con otro compañero. Y ahí fue donde se empezaron a dar cuenta que John no tenía solo problemas de autoestima, sino que los problemas empezaban a agravarse. Y no solo le afectaban a él mismo, sino que comenzaba a afectar a terceros. Aparte de todos estos abusos que ya les comenté, John comenzó a tener problemas de salud. Decía que no, que él estaba bromeando, que estaba jugando, que simplemente estaba llamando la atención, que mentía para poder llamar la atención de sus padres, de sus compañeros, y no creía en lo absoluto lo que le estaba ocurriendo por dentro a John. Sin embargo, como se imaginarán, esto jamás fue una mentira. A los 16 años le encontraron a John un coágulo en el cerebro y comenzó con un tratamiento estricto. Más o menos a esta edad fue cuando John comenzó inaceptable siquiera hablar del tema. Ahora imagínense que alguien pudiera reconocer y hablar libremente de su sexualidad si no era la impuesta por la sociedad. Era algo totalmente grave y él tuvo que reprimirlo por mucho tiempo. Gracias a esta infancia y esta adolescencia tan difícil que vivió John, todas las cosas que cargaba por parte de su familia y todas las cosas atroces que le ocurrió de niño, decidió mudarse completamente solo a Las Vegas. Él no terminó sus estudios y fue por eso que le comenzó a ser bastante difícil encontrar un trabajo. Sin embargo, al tiempo de haber llegado, consiguió trabajo como portero de una morgue. Compañeros de él decían que le fascinaba este trabajo. Él estaba completamente encantado y enamorado del puesto que pues había conseguido. Dicen que mostraba una alegría pues bastante más notoria cuando llegaban cadáveres de hombres jóvenes. No hay pruebas de que John realizara algún acto sexual o profanara alguno de estos cadáveres. Realmente no existe ninguna prueba que muestre esto o que confirme esto, pero muchas personas sospechan que su alegría notoria cuando llegaba este tipo de perfil a la morgue, pues se debía a esto, ¿no?
hay muchas sospechas de que pues por lo que él reprimía y por todas las cosas que ya se estaban generando dentro de su cabeza, era muy probable que sí abusara a los cadáveres de una llamada Marilyn. La familia de ella era bastante acomodada, económicamente les iba bastante bien, y es que tenían varias franquicias de KFC y fue en ese momento en el que comenzaron pues a añadir a John Wayne Gacy en los negocios familiares. Lo comenzaron a involucrar hasta que se volvió gerente general. Tuvo 2 hijos con Marilyn, pero pues los rumores comenzaron a sonar cada vez más, y es que decían que él aprovechaba el puesto alto que tenía sobre muchos jóvenes dentro de los restaurantes para poder meterse sexualmente con ellos. Decían que tenía una afición por los menores de edad y que ya para este momento se le empezaba a notar un poquito más su orientación sexual, como que empezó a liberarse un poquito más después de haber tenido como contacto con estos jóvenes y tener como este puesto de poder al ser el gerente, y que su orientación sexual no era hacia las mujeres sino a los hombres. Los inicios de su criminalidad llegaron pronto, era 1900. Después de todo esto se dice que incluso la víctima, a pesar de todo lo que había sufrido en estos encuentros sexuales con John Wayne Gacy, no lo demandó. John le pidió una disculpa que a su parecer era bastante sincera, y él, al ver que John estaba casado, que tenía hijos, pues decidió no afectarlo, que esto no saliera pues a la luz, que todo el mundo se enterara, y aparte de eso pues ponerle una demanda no iba dentro de sus planes, y se conformó con la disculpa que le ofreció John Wayne Gacy. Es así como no toma represalias y no lo denuncia. Luego de todo esto se dice que la esposa Marilyn sí sospechaba que John tenía algún amante, pero nunca se imaginó que pudiera llegar a ser un hombre, y menos que John abusara a esta persona en el momento de tener intimidad y que fuera un gran fetiche para él. Pero después de esta pequeña probada que tuvo John Wayne Gacy, dijo, bueno, ¿saben qué? A mí me gustó esto, creo que esto es lo que realmente me llama, esto es lo que realmente me encanta y esto es lo que verdaderamente soy. Y es así como muy poco tiempo después de haber terminado la relación con esta primer persona, abusa física y sexualmente de un niño de tan solo 15 años, el cual sí levanta la voz, pone una demanda, y es así como John Wayne Gacy termina tras las rejas. Sin embargo, se dice que en la cárcel John Wayne Gacy era de verdad una persona que se hacía ver como un ángel. Se convirtió en el chef de la cárcel, se ganó la confianza de todos, se portaba sumamente bien, era súper amigable con los demás presos, también con de que el sótano fuera, tenganlo presente porque es algo sumamente importante para este caso y cómo se va desarrollando. Esta empresa de construcción de él, en donde él era el dueño, él era el jefe, le cayó como anillo al dedo, y es que en él la mayoría de personas, si no es que el 100%, eran hombres, y en su mayoría eran jóvenes. Entonces se imaginarán, para él era el Disneyland en su propio negocio, completamente lleno de prospectos, entre comillas, que podía él pues aprovecharse de y disfrutar diariamente, no solo de platicar con ellos y de verlos, sino posteriormente de cometer sus crímenes. Y es que otra de las cosas que a él le cayó como anillo al dedo y como un regalo de parte del infierno, literalmente, es que muchas familias mandaban a sus hijos jóvenes a pedirle trabajo a él. La situación económica era bastante dura para muchas de estas familias y optaban por poder trabajar con el vecino estrella. Y es que recordemos que así como era en la cárcel, continuó siendo en el día a día para ganarse la confianza de todo el mundo. Entonces no era para nada extraño y para nada fuera de lo común que las familias quisieran que sus hijos varones fueran a trabajar con el gran John Wayne Gacy, que aparte de ser sumamente buen vecino, sumamente buena persona, también era muy buen jefe, según ellos claramente. Gracias a esto, este hombre llevó a cabo más de 30 homicidios. Obviamente, como se imaginarán, nunca los liberaba, y lo más triste es que la mayoría, como les cuento, eran jóvenes con mucha necesidad, que lo único que querían era ayudar a su familia, ayudar a sus padres, ayudar a levantar la economía, y eran niños de entre 14 y 21 años de edad. El modus operandi de John era siempre el mismo.
los drogaba, los emborrachaba, los torturaba físicamente y sexualmente mientras aún estaban vivos y luego los estrangulaba para posteriormente enterrarlos en su propia casa. Y es que se acuerdan que les dije que recordaran el tema del sótano de la casa porque iba a ser importante. Pues bueno, en este entonces, y creo que todavía se puede llegar a dar, en las casas en Estados Unidos hay un espacio entre donde termina el sótano de la casa y en donde está el piso, literalmente la tierra, el suelo de la calle y donde se construye la casa. Este pequeño espacio es literalmente muy diminuto, es muy pequeño, pero es lo suficientemente espacioso para... Por eso que John Wayne Gacy quería que el sótano fuera sumamente grande, porque mientras más grande fuera, el espacio iba a ser mucho más amplio para poder enterrar a sus víctimas. Y es ahí donde nos damos cuenta que él ya estaba planificando todo lo que iba a hacer con mucha antelación. Pero bueno, obviamente después de tantos cuerpos, de tantas víctimas, ya no cabían en lo absoluto. Estaban una tras otra en fila y ya no cabían, por lo que empezó a hacer fue tirar a estos cuerpos en un río muy cercano al lugar en donde vivía. Pero al darse cuenta que obviamente no iba a poder vivir su sexualidad de una manera libre, ni siquiera iba a poder confesar que era homosexual, pues tenía que seguir con el teatro que desde un inicio había querido montar. Es así como contacta a una ex amiga de la secundaria y pues quedan para salir, ¿no? Luego de un tiempo se casa con ella, tiene hijos nuevamente, lo cual me parece algo completamente absurdo, pero por si esto no fuera poco, imagínense que la boda de John con su nueva esposa de 25 cadáveres para ese momento. Se dice que las personas sí notaron el olor tan nauseabundo que había en toda esa área, pero John decía que es que simplemente la casa era muy antigua, que habían muchos problemas de humedad en el sótano, que pues ya era una casa tan viejita que era pues imposible quitarle ciertos olores y pues todo el mundo se tragó el cuento. Nadie esperaba que el vecino estrella fuera a ser un asesino serial. Con este matrimonio quiso ser muchísimo más cuidadoso que con el primero y es así como empezó incluso a hacer donativos con su propio dinero, a ser mucho más amable e incluso comenzó a ser parte de un club de payasos llamado Los Payasos Alegres. Este club servía para eventos de caridad. Y si le sumamos ya la reputación que tenía este hombre y le añadimos este nuevo personaje tan alegre, tan amoroso, tan lindo con todo el mundo, tenemos una mezcla de solo cosas positivas con las que este hombre engañaba a quien lo viera y a quien lo conociera. Todo siguió igual, lastimosamente, hasta que llegó su última víctima, John Peace, de tan solo 15 años, quien le dijo a su madre que iría a visitar a John Wayne Gacy a su casa para pedirle trabajo. Como este jamás regresó, obviamente, su madre empezó a sospechar y le pidió a la policía que por favor se dirigieran a la casa de este hombre, ya que era pues la única persona a la que iba a ir a ver su hijo cuando todavía pues estaba con ella, estaba con vida, y así poder recaudar pistas de cuál había sido el paradero de el cuerpo de su hijo. Inicialmente no encontraron absolutamente nada, pero al darse cuenta que John no aparecía por ningún lado y que no había ninguna pista, volvieron a generar otra orden de cateo para regresar, pero esta vez con investigadores criminalistas, quienes obviamente tienen un ojo diferente, un olfato diferente, un oído diferente y totalmente preparado para este tipo de casos. Y desde el momento en el que ingresaron a la casa empezaron a sentir olores fétidos que correspondían a cadáveres y olores a sangre. Es así como después de una búsqueda dentro de la casa y a sus alrededores encontraron todos los cuerpos debajo de la casa de John, y al pues buscar a sus alrededores dan con el río que estaba cerca de esta propiedad y encuentran los demás cuerpos. Aquí es donde todo sale a la luz completamente, y al inicio él alegó que él tenía varias personalidades y que sufría de esquizofrenia y que por eso había hecho pues lo que habían encontrado. Sin embargo, nadie del jurado creyó esta versión porque no correspondía en lo absoluto a los hechos que pudiera llegar a ser una persona con esos trastornos mentales. Esto era algo completamente distinto. Aquí estábamos hablando de un asesino serial con fetiches asquerosos
Dios, que pues simplemente llevó a cabo todos los deseos reprimidos que había mantenido por tantísimos años. Hay todavía entrevistas que le hicieron a este hombre luego de atraparlo y son bastante perturbadoras. Incluso hay una en donde él afirma que los payasos siempre se pueden salir con la suya. Y creo que esta frase es bastante fuerte porque creo que es una de las cosas por las cuales las personas le temen tanto a estos personajes. Y es que tienen una apariencia tan inocente, entre comillas, una apariencia tan feliz, tan alegre, tan empática, de querer hacer reír a todos, de querer una cercanía amorosa con todo el mundo, pero que al final de cuentas sigue siendo una persona, sigue siendo un ser humano y no sabemos qué es lo que esconde. Y creo que esta frase refleja muy bien lo que puede englobar el miedo hacia los payasos que tienen tantas personas hasta la actualidad. Lo más triste y lo más frustrante e injusto de este caso es que luego de que todo esto pasara se dio a conocer que sí hubieron reportes. Otro hombre mayor que ellos hubiera estado abusando de ellos físicamente, sexualmente, o sea como sea. Fue muy frustrante darse cuenta después de más de 30 víctimas que hubieron quienes intentaron alzar la voz y que al no creerles, pues lamentablemente muchas más personas perdieron la vida. Fue condenado por todos los cuerpos encontrados, pero jamás confesó si habían más. Muchas personas creen que probablemente hubieron más cuerpos que probablemente jamás lograron encontrar dentro del río, o incluso muchas personas creen que tal vez había tenido otro lugar en donde desechó muchos más, porque creen que fue la cantidad, lamentablemente muy poca, para la maldad que guardaba este hombre. Dentro de la cárcel, lo único que hacía y a lo único a lo que se dedicó fue a pintar cuadros de payasos, bastante turbio y perturbador también, y estos cuadros se pudieron vender por miles de dólares. En 1993 fue declarado a la pena de muerte y en 1994 murió por inyección letal. De no encontrar a sus hijos, de no saber qué había pasado con ellos, de no saber si estaban vivos o muertos, John Wayne Gacy los consolaba sabiendo que él era el asesino de sus hijos. Eso es algo sumamente turbio, sumamente perturbador y enfermo por parte de esta persona. Creo firmemente que era una persona con una maldad, con un nivel de maldad increíblemente alto. Después de mucho tiempo se siguieron encontrando cuerpos que fueron atribuidos también a este personaje, pero pues obviamente él ya había muerto y no pudo recibir un juicio por estos nuevos cuerpos. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme en comentarios qué opinan acerca de este caso, qué opinan acerca de este asesino. Saben que siempre estoy tratando de responder todos sus mensajes y saben que tengo bastantes redes a las cuales pueden seguirme para tener más contenido, así que los espero por allá también. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas, pero sobre todo que actives la campana de notificaciones para que te avise cuando subo un nuevo video. Sin más que decir, nos vemos en el próximo y hasta luego.